programa televisivo Quirios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís, que se transmite por el canal 8 de Telenor cada sábado de 1 a 2 y los domingos la retransmisión en el canal 12, también de Telenor, pero de 9 a 10 de la mañana. Agradecemos a todos los que están con nosotros a través de la web telenor.com.do y aquellos que nos envían sus correos electrónicos a través de quiriotv@hotmail.com. De igual manera, aquellos que nos siguen en nuestra página de Facebook, Quirios Programa Diocesano, en nuestra página de Twitter, @QirioTV, y en nuestro canal de Quirios Católico TV en YouTube. Denle likes a los programas, compártanlo con sus seres queridos. Vamos a seguir promulgando la palabra de Dios, que se siga evangelizando, que la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos encamina y que nos empuja en ese camino de la fe. Sin palabra, sin esa palabra de Dios, nosotros nos debilitamos. Por lo tanto, debemos de seguir día a día alimentándonos de ella. Es como ese alimento que tú almuerzas todos los días. Pues así es la palabra de Dios. Ese alimento que nos fortalece a nosotros y nos lleva a la mesa del compartir de la Santa Eucaristía. Ahora vamos a escuchar el evangelio de este fin de semana, un evangelio maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque está tomado de San Juan capítulo 21, del 1 hasta el 19, y nosotros lo vamos a escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de escuchar este santo evangelio, vamos a escuchar la explicación que justamente nos ofrece a nosotros nuestro pastor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Adelante. Abrazo del alma, feliz Pascua de Resurrección, reciban lluvias de bendiciones a todos ustedes que nos siguen a través de este su programa Quirios, de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Agradecemos la amabilidad de su sintonía, que nos siguen a través de los medios de Lenor y las plataformas digitales. Reitero desde este espacio La Voz del Pastor el saludo y la bendición de nuestro obispo y pastor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Agradecemos a Dios las enseñanzas que nos trae a través de la Iglesia en la liturgia de la palabra de este tercer domingo de Pascua, donde Juan concluye su evangelio con la aparición de la pesca milagrosa ante los apóstoles. Segundo, le concede a Pedro el perdón de su triple negación y le encomienda el cuidado pastoral de su iglesia a través de sus corderos y ovejas. Pues en este domingo tenemos una oportunidad para reflexionar sobre lo que Juan quiere llevarnos a entender del deseo de Dios para nosotros. Fíjense, familia, lo primero hay que descubrir cuántas dimensiones aparecen en esta simbología que Juan nos presenta en la conclusión de este evangelio. La primera dimensión es antropológica. Antropológica porque la antropología estudia al mundo y al hombre en que vive. Y es antropológica porque Jesús vuelve al mismo lugar donde cotidianamente estaban trabajando Pedro, los hijos de los Zebedeos, Santiago y Juan. Y allí Él lo invita en su misión evangelizadora a ser pescadores de hombres. Y después de su resurrección, vuelve al mismo lugar, ahí en el lago de Tiberíades. Y esta forma antropológica es tan natural que Jesús se hace uno más, no llega haciendo alarde de su categoría divina, sino oigan la expresión: muchachos, ¿tienen peces? Ellos le dicen no, pues lancen la red a la derecha y encontrarán. E hicieron una red tan grande que casi se reventaba la red, y sin embargo no se rompió, pues una pesca milagrosa. Juan presenta allí no solamente una aparición, sino que aquí entonces empieza esa interpretación teológica, es una manifestación teológica, donde Jesús, de esa manera tan natural humana, a través de las realidades temporales, le hace ver que Él está con ellos, aunque sea invisible, no está ausente. Y en medio del trabajo Jesús se hace presente. Teológica, una dimensión teológica, porque el mismo San Jerónimo hace una contabilidad de los peces en alusión a la humanidad. Dice que los 153 peces grandes que cogieron representan las 153 especies de peces hasta entonces que representan, dice San Jerónimo, la humanidad, los gentilicios de toda la humanidad.
Y en este sentido, la teología como discurso de la razón iluminada por la palabra de Dios. Ellos eran 7 apóstoles en ese momento. En estos 7 apóstoles hay una clara interpretación de las 7 iglesias, pero que 7 plenitud. Por tanto, los 7 apóstoles representan la iglesia en su plenitud. Y significa que esta pesca es el deseo que Dios tiene, que todos los hombres de la humanidad se salven. Qué maravillosa, familia, descubrir que Juan quiere llevarnos al Cristo de la fe y el deseo que Dios tiene de que toda la humanidad se salve. La segunda realidad que hay aquí es la primacía de Pedro. Pedro es restituido de nuevo a tomar su primado. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro que si le ama, y Pedro le abre su corazón, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacientas mis ovejas. Fíjense qué maravilloso que la misión no es de nosotros, la misión es de Cristo cabeza y las ovejas son de Él. Pedro apacienta mis ovejas. Y concluye el Evangelio con esta palabra categórica e imperativa diciendo, sígueme. Ese seguimiento desde el origen de la iglesia permanece hasta nuestro día. Y esto sí que también es interesante. ¿Por qué hasta nuestro día? Porque a mí me encantan estas palabras de la canción Barcas y Redes. El mundo, el mar es símbolo del mundo donde abundan los hombres, donde muchos se pierden por la indiferencia de los invitados por Cristo a la iglesia, que al escuchar la llamada no dan la respuesta. Entonces, la actitud es esta. ¿Qué espera? Si están ya el mar, las barcas y redes, posee el envío y la autoridad de poder tomarlos con gran potestad. ¿Qué espera? La misión de la iglesia es que todos nos salvemos y que Cristo sigue siendo la cabeza, que Pedro y la sucesión de todos los papas son enviados por Cristo. Y a propósito de estos momentos, ¿qué nos queda a nosotros sino darle gracias a Dios por la vocación del Papa Francisco, por su manera sencilla de guiar la iglesia, por su humildad, por su manera antropológica de verse como uno más, también necesitado de la gracia de Dios, y que nos ha enseñado esa humanidad de que Cristo es la cabeza y que Él es enviado de Cristo para que todos nos salvemos. Ahora nos queda a nosotros pedirle a Dios también que mande un pastor según su corazón. Por tanto, familia, ¿qué espera para vivir esa obediencia de anunciar la palabra fuente y encuentro con Cristo resucitado, para que tenga una obediencia generosa, amorosa y gozosa para anunciar la palabra que debe ser escuchada, creída, amada, vivida y compartida? Que Dios le bendiga, familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bendiciones. Agradecemos las palabras del reverendo Padre Luis Antonio González, quien en sustitución del obispo ha compartido con nosotros la explicación del Santo Evangelio de este fin de semana. De verdad, sumamente agradecida. Y vamos ahora a escuchar y a disfrutar de un precioso video musical que justamente nos entona a nosotros en este Santo Evangelio. Justamente se titula Echaré las redes. Adelante. Después de haber trabajado sin nada pescar, después de haberse cansado sin fruto tocar, tú llegas, Señor, a mi orilla, pidiendo mi rumbo cambiar.
solo porque tú me lo pides suave sin tardar. Mis redes al mundo echaré para poder sacar aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz. Me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir. Me alegra saber que me quieres y vienes por mí. Pero soy cobarde y muy débil de fe. A veces me hundo en el mar. Pero si confías en mí, yo te seguiré. Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar. Los hombres no quieren creer y se sienten muy bien. Y sufren cansados sin nada obtener. Se angustia todo el corazón. Pero si me envías, Señor, en tu nombre hablaré. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. En el programa televisivo, Quirio, no quiero dejar pasar el momento para felicitar a todos el Día de San José Obrero, que justamente Día del Trabajador, pero en realidad dentro de nosotros es Día de San José Obrero. Ese que dedicó toda su vida a cuidar a la Virgen María y a Jesús. Justamente también el mes de mayo, el mes dedicado a la Madre del Salvador. Y de inmediato vamos a presentar a todos ustedes a nuestro distinguido reverendo padre
Ángel Díaz, quien nos acompaña, vicario de pastoral de la diócesis de San Francisco de Macorís, quien nos orienta cada vez que estamos con él. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones. Y bueno, hay un retorno aquí, Sí. al menos para mi micrófono. Sí, que por favor lo pueden bajar, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues estamos bien, gracias a Dios. Y celebrando la Pascua. Sí, porque un tiempo especial. es lo más bonito, lo más hermoso que tenemos nosotros, pues estamos ya en mayo, como tú decías, felicitando a los trabajadores y felicitándonos por el Día de San José, pero mayo significa que estamos casi a la mitad del año. Ay, sí. Ay, sí. Y parece que fue ayer y como que vamos medio rápido. Sí, eso es las muchas actividades y los compromisos cumplidos que hace que uno sienta eso también. Ciertamente, cuando uno tiene mucho que hacer, el tiempo pasa y uno no se da cuenta, porque las horas pasan muy rápido y simplemente uno no sabe cuál es el momento, porque tú te levantas y trabajas día, trabajas parte de la noche, vuelves y te acuestas y a ratito tienes que levantarte y así va, porque estás ocupado. Sí. Porque yo no entiendo la vida del vago. No, es que no se entiende. En mi mente la vida del vago no tiene una cabida, porque realmente no sé cómo una gente puede pasarse mañana, tarde y noche sin hacer nada. Padre, y lo grande del caso es que el vago celebra el 1 de mayo como Día del Trabajador. Sí, porque es el único día libre que le queda. Ese es el único día. Hay un chiste por ahí de que no se trabaja ningún día del año, porque tantas horas para dormir, tantos días de vacaciones, los fines de semana y los días feriados, y al fin y al cabo queda un solo día, y es el Día del Trabajador. No trabaja tampoco y ya. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de los vagos ni de los trabajadores, que de hecho los vagos tienen sus mandamientos, ¿sabía eso? ¿Sí? Sí, los 10 mandamientos del vago. Un día podemos tratar sobre eso. Ah, ok, pues será otro día. Tienen sus mandamientos. Bueno, pues normalmente cuando yo vengo aquí, pues vengo a hablar de asuntos pastorales, porque esa es mi tarea. Y en este caso comenzamos hablando por el valor y el lema de este mes de mayo, mes dedicado a las madres. Pero recordemos que estamos en el jubileo de la esperanza. Y por eso el valor de este mes es esperanza verdadera. Esa esperanza, ¿en qué se fundamenta? Recordemos que la bula de convocatoria al jubileo es spes non confundit, la esperanza no defrauda. Y ahora hablamos de una esperanza verdadera. Para el cristiano, la esperanza verdadera está fundamentada en la resurrección de Cristo. Y es precisamente que este mes que estamos comenzando la celebración de la Pascua, comenzando entre comillas, ya van 2 semanas. Sí. Ya han pasado 2 semanas y de 7 han pasado 2. Ya vamos a entrar precisamente en ese domingo, entramos en la 3ª semana de Pascua. Pero podemos decir todavía que estamos en la fase inicial de este tiempo de Pascua maravilloso que se nos presenta para que meditemos sobre esos elementos fundantes de nuestra fe. Y la resurrección, que es lo que celebramos con tanto gozo y alegría durante estos 50 días de la Pascua, es precisamente el núcleo central de nuestra fe, porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Pues simplemente tendríamos que decir, como decían los antiguos romanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque la vida no tendría ningún valor, ningún sentido, si no hay nada después de acá. Pues simplemente la gente puede decir, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque ¿qué va a pasar? No va a pasar nada después que yo me vaya de ese mundo, no va a pasar nada, entonces yo puedo vivir como a mí me dé la gana, haciendo y deshaciendo. Algunos quizás un tanto con la mentalidad de epicuria, pues simplemente podrían decir, bueno, si tú te diviertes, haces lo que quieras, sin hacerle daño a nadie. Bien, pero para el cristiano sabemos que es algo más, que la vida no termina cuando nuestro cuerpo cae en el sepulcro, cuando nuestro cuerpo cae en el suelo.
ahí la vida no se termina. Al contrario, como cristianos creemos que hay una nueva vida, que ahí comienza ya la vida eterna, porque se deshace el alma, se deshace de lo material, se deshace del cuerpo y o vuelve a aquel de donde salió. Y ahí tendríamos que hablar un poquito de la filosofía platónica del demiurgo, somos nosotros el cuerpo, mientras más rápido se deshace o más bien el alma, mientras más rápido se deshace del cuerpo, que Platón lo ve como si fuera una cárcel, no es la visión cristiana del cuerpo, pero Platón lo ve como si fuera una cárcel, y dice, el alma busca deshacerse de esa cárcel para liberarse y volver a aquel de donde ella ha salido. En el lenguaje cristiano, un poco podemos hablar de un símil. Nuestra vida no se termina cuando nuestro cuerpo cae en tierra, sino que el alma va o regresa a aquel de donde salió, regresa a Dios, porque recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De modo que la esperanza nuestra está precisamente en eso, y nuestra esperanza es verdadera, una esperanza que no nos defrauda. Por eso, spes non confundis, la esperanza no defrauda, la esperanza verdadera, que es el valor que vamos a estar trabajando durante todo este mes de mayo, que sí apenas comenzamos. Y por otro lado tenemos el lema de este mes, que es esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ay, me lo pusieron ahí en pantalla, así no tengo que leerlo aquí, porque esta letrecita chiquita. Y me quité los lentes, porque hay una señora que me dice, con los lentes usted no se conoce en la televisión, padre. Entonces me los quité para que me conozca. Bien, entonces, este lema, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, es una cita que aparece en varias partes de la Sagrada Escritura. Es un texto muy apocalíptico, pero también aparece, como vemos ahí en la carta de Pedro, es una forma de hablar de una nueva creación. Esa nueva creación que precisamente inicia con la resurrección. Y vuelvo ahora hacia otro texto bíblico, que es del libro de las Lamentaciones. En el libro de las Lamentaciones, el autor sagrado habla de una cosa, me llega a la memoria, y eso me consuela, que la misericordia del Señor no termina, sino que se renueva cada mañana. Y yo, interpretando el texto, he llegado a la conclusión de que la noche o la mañana en que esa misericordia se renovó de una forma definitiva es precisamente la noche de la resurrección, la madrugada de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, la misericordia de Dios pues llena toda la tierra, como nos dirá el salmista. La misericordia de Dios llena toda la tierra. Ese llenar la tierra de la misericordia pues se hace patente con la resurrección del Señor. Los cielos nuevos, la tierra nueva, hablan precisamente de esa nueva creación, donde ya todo será distinto. El libro del Apocalipsis va a añadir, donde ya no habrá tristeza, no habrá dolor, donde nuestras lágrimas serán enjugadas por el Señor, y nadie tendrá que padecer, nadie pasará hambre, nadie pasará sed, nadie va a sufrir, porque ya viviremos en una nueva etapa, una nueva forma de estar, una nueva forma de ser. Será lo que viviremos en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva. Pero eso también podemos traducirlo a nuestro ambiente, no solo esperar el cielo nuevo, la tierra nueva en la eternidad, también en nuestras casas, en nuestros hogares, podemos hacer o crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Podemos hacer de nuestro hogar, de nuestra relación matrimonial, nuestra relación como padres e hijos, como hermanos o como compañeros de trabajo, podemos hacer de eso una nueva tierra, un nuevo cielo, con un cambio de actitud, un cambio de vida, porque la Pascua es para eso, es para mostrarnos a nosotros
que podemos realmente vivir de un modo diferente, porque si no, simplemente van a pasar 50 días, ya pasaron 2 semanas, van a pasar los otros, Días 45 restantes. días que, no, 45 no, si 40. son 50 y habían pasado 2 semanas, Ajá. me faltan menos, 35. Exactamente. Me faltan unos 35 días de la Pascua, Sí. y entonces van a pasar los 35 días simplemente como agua entre los dedos y no va a servir de nada, pasamos una fecha en el calendario y no va a pasar de ahí. Entonces tenemos que hacer realmente ese cielo nuevo, esa tierra nueva en nuestra vida cotidiana. Y esto llegará a su plenitud ya cuando nosotros, al igual que Cristo, partamos del mundo material y nos vayamos entonces resucitados a la vida eterna. De modo que este lema y este valor de este mes, pues tenemos que aprovecharlo para que de esa manera podamos preparar el espacio para vivir en la esperanza verdadera y esperar un cielo nuevo, una tierra nueva. En mi barca y con mis redes me encontraste una mañana, me llamaste por mi nombre, mi corazón temblaba. Fueron tantos los caminos, anocheceres y mañanas. Supe de tu amor tan grande, porque a mi lado tú estabas. De temores, de inciertos, donde te negaba. Tus ojos me miraron sin decirme nada. Yo sentí muy dentro el dolor que te causaba. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me amas, tú me amas más que estos. Pedro
que me salvó, que rescató mi vida entera para seguirte. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me amas, tú me amas más que esto. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me amas, tú me amas más que esto. Continuando con el programa televisivo Quirio en compañía del reverendo Padre Ángel Díaz, aprovecho la oportunidad para que el Padre Ángel nos explique a nosotros lo que él desee, sí, de lo que es el cónclave, para que muchas ideas de muchas personas escriben en las redes sociales o publican y hablan, a veces nos hacemos dizque especialistas de cosas que realmente no hemos estudiado, no hemos profundizado. Y es delicado hablar de algo que es tan importante para cada uno de nosotros y la humanidad. Bueno, pues así es, estamos ya a punto de comenzar el cónclave. Próximo día 7 tendremos el miércoles, ¿verdad? 7 de mayo. El miércoles estamos a 7. Tendremos el inicio del cónclave, de ahí saldrá el nuevo Papa, y el Papa no es más que el obispo de Roma, y el obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia. Eso es lo primero que hay que aclarar. Sí es cierto que el Vaticano, la Santa Sede, es un Estado dentro de una ciudad, pues muy pequeño, unos 500 y pico de metros cuadrados, medio millón y algo de metros cuadrados, sí. No, es muy pequeño, pero por acuerdos históricos que ahora no van al caso, es un Estado. Y también eso significa que el Papa es la cabeza, si lo queremos llamar de otra manera, sería el presidente del Vaticano. Pero en sí la función no es esa, la función del Papa es la parte eclesial, la parte de como obispo de Roma y, como he dicho, cabeza de la Iglesia Universal. El cónclave, ¿por qué se hace un cónclave para elegir el Papa? Históricamente no siempre se celebraron cónclaves. Antes los papas se elegían de otra manera. Intervenía el pueblo, intervenían los sacerdotes y los obispos, después de toda la evaluación que se hacía, la presentación de los candidatos, tanto por el pueblo como por los sacerdotes y demás, ellos elegían al representante, sucesor de Pedro, y de ahí salía el Papa. Eso duró durante muchos años. Ya después, hacia el año 1059, se establece que son los cardenales que eligen al Papa. O sea, estamos hablando de más de 8 siglos, no, 9 siglos, 9 siglos y medio más o menos, se establece que los cardenales eligen al Papa. La palabra cónclave, volviendo un poquito hacia atrás, tampoco existió antes. Eso surgió por una situación histórica en donde el Papa no se elegía, y más o menos esa elección del Papa duró 2 años y pico, casi 3 años. Y como no se elegía el Papa, el gobernador o el alcalde de la ciudad de Viterbo, en Italia, donde se estaba celebrando ese cónclave o esa reunión para elegir al Papa, entonces se cansaron y lo encerraron. Y de ahí que viene, la palabra cónclave significa bajo llave.
y ellos los encerraban y hasta que no eligieron el Papa no podían salir para ninguna parte. Lo mantenían ahí, solo le pasaban comida y agua, pero al mismo tiempo, mientras más se tardaban, le iban reduciendo la ración de comida. O sea, si usted no va a estar cerrado ahí y van a estar disfrutando y no eligen un papa, un pastor para el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios necesita un papa. Usted tiene que elegirlo lo más rápido posible. Entonces ahí surge lo del cónclave. Ya oficialmente el papa que salió electo, que fue el Papa Clemente X de ese cónclave, entonces él mismo lo establece como la norma. Y ahí surge ya el cónclave como norma. Después han llegado otras normativas de quiénes eligen, qué requisitos tienen para ser electores o para ser elegido, etc. ¿Cuántos son los que eligen? En este caso está sobrepasado el número según el reglamento actual y voy a explicar brevemente qué ha pasado, qué se ha hecho. Pero en un principio se estableció que los que elegían, los cardenales que elegían, eran 70, no más de 70. Luego se llevó a 80, finalmente a 100 y por último a 120. Que este número de 120 fue el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica de Dominici Gregis Pastori. Ese reglamento que elige o que tiene todo lo relacionado con la participación, con la elección del nuevo Papa. Y se establecen que son 120, pero he dicho que en este año hay más. Y de reglamento dice que se necesitan 2/3 de los votos. ¿Qué significa 2/3? Por ejemplo, si son 100, necesita 66 votos. Si son 100. En este caso, son 135 que tienen el derecho a elegir. ¿Quiénes tienen el derecho a elegir? Los que tienen menos de 80 años, los que no han cumplido los 80. Si, por ejemplo, el día 8, no hay un caso, pero sí, si se diera el caso de que el día 8 de este mes un cardenal cumpliese 80 años, él entraría, porque le faltaría un día, porque el cónclave comienza el día 7, le faltaría un día para cumplir los 80, por tanto, él tendría derecho a entrar. No está el caso, pero pudiera darse en un momento determinado. Menos de 80 cumplido es el requisito para elegir y ser elegido, porque los que tienen más de 80 no pueden ser elegidos. En total, estamos hablando de unos 250 cardenales en total, que pertenecen a una diversidad de países. En este caso, los electores, que son los que tienen menos de 80, representan a 71 países. Es el cónclave más universal que de la historia de la Iglesia, el más representativo, también donde están participando de 36 cardenales de diferentes órdenes religiosas. Y también hay 4 de diferentes ritos que no son del rito romano. O sea que es un cónclave muy universal del que estamos participando. Y ahora yo dije que hay más de 120, porque Francisco hizo consistorios. El consistorio es donde se invisten a los nuevos cardenales. Hizo consistorio todos los años de sus pontificados, exceptuando uno solo. ¿Y ese año cuál fue? El 2020. ¿Y qué pasó en 2020? La pandemia. Por tanto, si no hubiese habido pandemia, el Papa hubiese hecho consistorio en los 12 años que duró como Papa. O sea que es una cosa, algo insólito. Y el último consistorio fue precisamente a principios de este año. Y tampoco fue todo en un mes igual. Casi en todos los meses del año hizo el Papa consistorios para nombrar cardenales. Sí. El último fue
antes de él, un poco antes de la enfermedad, que fue en marzo, el último fue en febrero, y con este último consistorio subieron a 135 los electores, pero de esos hay 2 que han renunciado a su derecho de ser electores, porque uno por motivo de salud, los 2 por motivo de salud. Entonces no pueden estar. Ya hasta ayer faltaban solo 4 cardenales por llegar a Roma para el cónclave, o sea que ya están casi toda la matrícula está. Con esa renuncia de esos 2 cardenales, quedan en 133 los electores, y ya hubo el mismo reglamento, la misma constitución que mencioné ahorita, da la oportunidad para ser modificada en casos como estos. O sea que la iglesia no tiene cabo suelto. Son 120 el límite, pero si hay más, por el asunto de que no cumplieron o el Papa se murió antes de lo que quizás se preveía que iba a morir, o renunció, y entonces quedan más de 120 electores, como es este caso, la misma Constitución permite el reglamento que se modifique para que puedan entrar todos los que tengan derecho a votación. Y en este caso, como son 133, 2/3 de 133 son 89 votos. Con los 135 eran 90, ahora con esos 2 que renunciaron por asuntos de salud, entonces van a hacer, o serán necesarios 89 votos para que podamos tener la famosa expresión Habemus Papam. Entonces, ya yo sé que el tiempo se está acabando. Antes que se nos acabe el tiempo, también hay que decir cómo votan, cómo es la votación. Nosotros vamos a votar en una urna pública y metemos un voto y lo metemos ahí. Entonces, aquí hay una comisión, hay alguien que dirige el cónclave. Por reglamento es el decano de los cardenales, es decir, el más viejo. Pero ¿qué pasa? Ahora el más viejo de los cardenales electores, de los que podría, de los cardenales, tiene más de 80 años. Por tanto, no puede entrar al cónclave. El vicedecano también pasa de 80 y por tanto tampoco puede entrar. Entonces, ¿quién lo dirige? El que era, porque ahora como el Papa cede vacante, todos los cargos cesan, exceptuando el camarlengo, que es el que prepara todo antes del cónclave. Ahora, cuando entre el cónclave, el que va a dirigir es el que era secretario de Estado, que es el Parolin, Pietro Parolin. Que de hecho, hay 7 cardenales que tienen el nombre de Pedro, o sea, por nombre o por apellido, en diferentes países, diferentes idiomas, de los electores. Hay 7 que llevan el nombre de Pedro. Bien, otro datito curioso ahí. Sí. Bien, entonces Pietro Parolin, que era secretario de Estado, que es el segundo al mando en el Vaticano, como vicepresidente aquí, él va a dirigir el cónclave. Entonces, junto a él, también hay otros 2 cardenales que son como la Junta Central Electoral. Y esos son los que reciben los votos. El voto tiene que presentarse en público, claro, no se abre, no mostrando por quién se votó, sino que se vea que es un solo voto. Y entonces está escrito eligo Papa Sumo Pontífice, y pone el nombre del cardenal que elige. Se mete en una urna, se van sacando los votos, cada vez que lo sacan y lo cuentan, lo ensaltan con una aguja para que no sea que se vaya a meter de nuevo. Y así lo van ensaltando. Sí. Si no hay papa, se queman los papeles y sale un humo negro. Si hay papa, también se queman los papeles y sale un humo blanco. ¿Cómo se produce el humo blanco? El humo negro es de forma natural que se produce cuando se quema algo. El humo blanco antiguamente lo producían, ponían un poco de paja húmeda, y con esa humedad de la paja se producía el humo blanco. O sea, se aclara el humo negro, sí, y se convierte más o menos en blanco. Ajá. Entonces, en el cónclave pasado, cuando se eligió el Papa, salió un poco gris. Sí. Yo estaba en la plaza y todo el mundo estaba confundido, está gris, pero al momentito ya se aclaró el humo y se puso blanco, la alegría de todo el mundo. Sí. Entonces, esa es la forma para avisar. Ahora lo hacen con agentes químicos para
que más rápido ya eso está aprobado, ya la chimenea está montada, no se queda ahí siempre, si no se terminó, se desmonta, porque es un signo, la chimenea es un signo de que por ahí que se anuncia el Papa, y por tanto no va a estar ahí el año entero o todos los años que dure los papas, sino que eso se monta, se prueba y se quita, ya las pruebas están hechas. Así que así comienza, el día 7 tendremos una votación en la tarde. Ya eso es una votación muy de tanteo para ver por dónde va la cosa. A los días sucesivos tendremos 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Y todo eso se mantiene bajo un secreto. Los cardenales, cuando entran a la Capilla Sixtina, donde ahora es obligatorio hacer el cónclave, en la Capilla Sixtina, eso en secreto, se llevan y de ahí ya no pueden salir. Cuando ya todo está listo, que toman todos el juramento de la confidencialidad, entonces viene, se pronuncia el famoso extra omnia, fuera todos. O sea, todo el que no es elector tiene que salir. Las personas que trabajan en la Casa Santa Marta, donde ellos se hospedan, los choferes, si hay un enfermero que es necesario para uno que esté enfermo, que incluso si uno está enfermo, se enferma ahí y tiene que salir, un enfermero, hay un protocolo para que pueda votar y se lleva el voto. Pero ya no tenemos mucho tiempo para hablar más de esas cosas. Al fin y al cabo las votaciones se van dando y si no hay papa, humo negro, si hay papa, humo blanco. ¿Hasta cuántas votaciones pueden llegar? Bueno, después de 12 votaciones, un día de receso para meditar, si no se elige el papa, otra vez 12 votaciones más y así llega hasta 34 votaciones. A las 34, los 2 cardenales que tengan más votos, entonces ya entre ellos 2 nada más, ya no se puede votar por más nadie, solamente por uno de esos 2 y sigue siendo necesario los 2/3 para que sea elegido papa. O sea que si queda A y B, ya en la contienda final, porque se alargó mucho el cónclave, pues simplemente se necesitará 89 votos o más. Así que ojalá que no necesitemos que se vaya tan largo. Los últimos cónclaves han elegido a Benedicto en 5 votaciones, a Francisco en 6 votaciones. ¡Wow! Padre, unas informaciones rápido que usted tenga. Bueno, el día 17, sábado 17, tenemos la reunión del Consejo Diocesano de Pastoral en la Catedral a las 9 de la mañana y tendremos una visita de Santo Domingo de una persona que viene de UNILCA a hablarnos de algo muy importante en ese sentido. Así que les esperamos a todos ustedes, los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral, próximo sábado 17 a las 9 de la mañana. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y le vamos a pedir al Reverendo Padre que nos imparta la bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. Bye, bye. Voz e imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.